Mi nombre es Blaise Pascal. Nací en Clermont-Ferrand, Francia, en 1623. Soy un filósofo físico y matemático francés. Mi madre falleció cuando tenía 3 años, a raíz de lo cual mi padre se trasladó a París con su familia en 1630. De niño, fui un genio precoz a quien su padre inició muy pronto en la geometría e introdujo en el círculo de Mersenne, la academia, a la que él mismo pertenecía. Allí me familiaricé con las ideas de Hilbert de Serres, y en 1640 redacté mi ensayo sobre las cónicas, Essai pour les coniques, que contenía lo que hoy se conoce como el teorema del hexágono de Pascal. La designación de mi padre como comisario del impuesto real supuso el traslado a Rouen, donde desarrollé un interés por el diseño y la construcción de una máquina de sumar. Todavía hay varios ejemplares del modelo que ideé, que se utilizaron luego en las modernas calculadoras mecánicas. En Rouen comencé también a interesarme por la física, y en especial por la hidrostática, y emprendí mis primeras experiencias sobre el vacío. Intervine en la polémica en torno a la existencia del horror PQ en la naturaleza y realicé importantes experimentos, en especial de Puy-de-Dôme de 1647, en apoyo de la explicación dada por Tosirelli al funcionamiento del barómetro. La enfermedad me indujo a regresar a París en el verano de 1647. Los médicos me aconsejaron distracción e inicio de un periodo mundano que terminó con mi experiencia mística del 23 de noviembre de 1654. Mi segunda conversión en 1645 había abrazado el jansenismo, convencido de que el camino hacia Dios estaba en el cristianismo y no en la filosofía. Suspendí el trabajo científico casi por completo. Pocos meses antes, como testimonio de la correspondencia con Fermat, me había ocupado de las propiedades del triángulo aritmético, hoy llamado de Pascal por mi apellido, y que da los coeficientes de los desarrollos de las sucesivas potencias de un binomio. Su tratamiento de dicho triángulo, en términos de una geometría del azar, me convirtió en uno de los fundadores del cálculo matemático de probabilidades. El deterioro de mi salud a partir de 1658 frustró sin embargo el proyecto, y las notas dispersas relativas en mí quedaron, más tarde recogidas en sus famosos pensamientos. Pensé sur la religión de 1659. Aunque rechacé siempre la posibilidad de establecer pruebas racionales de la existencia de Dios, cuya infinitud considera inabarcable, para la razón admití no obstante que esa era la última que podría preparar el camino de la fe para convertir el excepcionismo. Mi famosa apuesta analiza la creencia en Dios y en términos de la apuesta sobre su existencia, pues si el hombre cree y finalmente Dios no existe, nada se pierde en realidad. En 1640, mi padre fue nombrado comisario real y el jefe de la recaudación de impuestos para la Normandía con sede en Rouen. Aquí, en 1642, inventé para él Rue Pascaline, Redab de Pascal o Pascalina, considerado como una de las calculadoras más antiguas. Se construyeron 50 pascalinas, entre algunas de las cuales pueden verse en la actualidad en el Museo de Ranket, Clermont-Ferrand, Francia. Inicialmente solo permitía realizar adiciones, pero en el transcurso de los 10 años siguientes recibió permanentes mejoras, siendo finalmente capaz de realizar restas. La hice patentar, pero no se cumplieron mis expectativas de hacerme rico, comercializando mi invento por medio de una pequeña empresa de mi propiedad. Las máquinas trabajosamente confeccionadas una a una y a mano eran demasiado caras como para poder venderse en volúmenes mayores, y solo llegué a fabricar 50, de las cuales subsisten 9. En Rouen, ciudad con universidad, corte de justicia, parlamento y ricos comerciantes, mi familia pertenecía a la sociedad, aunque mi padre se había hecho de enemigos por lo enérgico del ejército de su cargo. Mi hermana menor Jacqueline y yo, con notas literarias, cuyos intentos poéticos fueron apoyados por el dramaturgo Pierre Coqueline, se movían en este ambiente elegante. Mi hermana, Gilbert, se casó en 1641 con un Perrin joven, Florin Perrier, traído desde Clermont-Ferrand por el padre para que fuera su ayudante. En 1646, durante la convivencia de mi padre después de un accidente, mi familia, que hasta entonces no había sido muy religiosa, entró en contacto con las enseñanzas del obispo reformista holandés Jansen, que defendía en el seno de la Iglesia Católica una noción de gracia divina basada en San Agustín, similar a las ideas de Calvino, mi padre. Mis hermanas y yo nos hicimos sus devotos y Jacqueline incluso decidió hacerse monja, mientras que yo, quien sufría fenómenos de parálisis en las piernas con permanentes dolores, interpreté mi enfermedad como un signo divino y empecé a llevar una vida ascética. A principios de 1647 demostré el fervor de mi nueva devoción, forzando al arzobispo de Rouen a castigar a un seminarista que ante mis amigos y yo había defendido una visión de la religión que les había parecido demasiado racionalista. Sin embargo, nunca consideré que mi devoción fuera un obstáculo para seguirme dedicando a mis estudios en ciencias naturales y matemáticas. Así, por ejemplo, ya en 1646, repetí con éxito los ensayos que el evangelista Tosirelli había realizado en 1643 para demostrar la existencia del vacío, la que hasta entonces que había considerado como imposible, publicando en 1647 sus resultados en el tratado Traité sur le vide, Tratado sobre el vacío.
A partir del mayo de 1647, volví a vivir con Jacqueline, y poco a poco, después, también mi padre, principalmente en París, donde contacté a los principales janseístas, pero también continuó con mis investigaciones. Mis ideas no fueron bien recibidas por numerosos teólogos e investigadores, entre ellos Descartes, con el que me reuní repetidas veces en París, a fines de septiembre de 1647. Por ello, a partir de entonces formulé sus especulaciones sobre el vacío y etcétera de una forma más indirecta, particularmente en un tratado sobre la presión atmosférica, demostrando su dependencia de la altura del lugar en cuestión por medio de experimentos que hice realizar a mi cuñado Perrier en el Puy de Dôme de 1648. También en 1648, en otro tratado, fundamentó la ley de los vasos comunicantes. Cuando en la primavera de 1649 los desórdenes de la Fronda dificultaron la vida en París, nos refugiamos hasta el otoño de 1650 en casa de Perrier en Aubigny. En otoño de 1651 murió mi padre. Poco después, y contraviniendo los deseos tanto de mi padre como los míos, Jacqueline se incorporó al convento estrictamente janseísta y Port-Royal en París. Ahora yo por primera vez dependía más de que de mí mismo, ya que si bien no era rico, sí tenía una situación acomodada y era doble. Comencé a frecuentar la sociedad de París, trabando amistad con el joven Duc de Rones, con el que me compartí el interés por la filosofía. Me llevó en el viaje de 1652 junto a algunos de sus amigos librepensadores, entre ellos Chablais-Méry, oportunidad en la que me introduje a la filosofía moderna, aprendiendo además el arte de las conversaciones sociales. Gracias al hecho de que frecuentaba el salón de Manach-Soblé, me completé también con las bellas letras de su época. Incluso llegué brevemente a pensar en comprar un cargo y en casarse. Sin embargo, una obra que se me adjudicó por mucho tiempo al calzar cierto sentido en esta fase mundana de mi vida, el anónimo Discours sur les passions de l'amour, discursos acerca de las pasiones del amor, no es de mi autoría. En 1653 escribí un tratado sobre la presión atmosférica en el que por primera vez en la historia de la ciencia se hace una descripción completa de la hidrostática. Junto a uno de mis nuevos conocidos, especialmente con Chabert-Lemaire, también le realizaba discusiones acerca de ganar en los juegos de azar, un pensamiento típicamente de nobles. Esto me llevó en 1653 a dedicarme a la teoría de la probabilidad, impulsándola en 1654 a través de mi intercambio epistolar con el juez de Toulouse y destacado matemático Pierre de Fresnel. Principalmente analizamos juegos de dados en matemática. El triángulo de Pascal es una representación de los coeficientes binominales ordenados en forma triangular. Introdujo esta notación en 1654 en su Traité de Terrain Arithmétique. También se les denominaba como triángulo de Tarlaín, debido a que el matemático italiano Niccolò Fontana fue el primero en describirlo en un tratado de primera mitad del siglo XV. El triángulo de Pascal se fue construyendo de la siguiente manera. Se comienza con el número 1, centrado en la parte superior. Después, se escriben una serie de números en las casillas situadas en sentido diagonal, descendiente, a ambos lados, del siguiente modo. Se suman las parejas de cifras situadas horizontalmente, 1 más 1, y el resultado es 2. Se escribe debajo de dichas casillas. El proceso continúa escribiendo en las casillas inferiores la suma de las dos cifras situadas sobre ellas. 1 más 2 es igual a 3. La construcción del triángulo está relacionada con los coeficientes binominales según la fórmula, también llamada regla de Pascal, para todo entero positivo n y todo entero positivo k entre 0 y n. Las cifras escritas en cada fila del triángulo corresponden a los coeficientes del desarrollo binominal. En regiones como Uretra, India o Persia, esta formulación era bien conocida y fue estudiada por matemáticos como Al-Karaji, 5 siglos antes de que Pascal expusiera sus aplicaciones, o por el astrónomo y poeta Omar Germain 1048 y 1123. En China es conocido como el Triángulo de Yanqi. En consecuencia de mi temprano descenso, pues no pude terminar la gran apología de que me planteaba. Solo dejé notas y fragmentos alrededor de 1000 papeles en unos 60 fajos y en 1670 fueron la base para la publicación por amigos janseístas de una edición que pensé por la religión, etc. Pensamientos sobre la religión y otros temas. Esta primera edición tiene un gran mérito ya que los editores, algo poco usual en esa época, trataban de publicar y hacer asequible una obra pese a estar inconclusa. Sin embargo, resulta problemática porque los editores no se guiaron por el texto original, pese a que este se encontraba disponible como manuscrito autográfico. Si bien solo era de fajos de papeles, sino que usaron una de las dos copias de los Pierre había mandado hacer de los fajos de poco después de mi deceso. Resulta más problemática aún por el hecho de que los textos conservados fueron abreviados con arreglo de diversos criterios, ya que a diferencia de la copia utilizada que habían conservado, básicamente el orden de los papeles y los fajos se introdujo en un orden nuevo, supuestamente más lógico de los fragmentos. La tensión de mi pensamiento entre la ciencia y la religión quedó reflejada en su admisión de dos principios del conocimiento. La razón, espíritu y hermétique, orientaba hacia las verdades científicas y procede sistemáticamente a partir de definiciones e hipótesis para avanzar demostrativamente
hacia nuevas proposiciones y el corazón, spiritus finis, es que nos sirve de procedimientos sistemáticos porque posee un poder de comprensión inmediata, repentina y total en términos de institución. En esta última se halla el frecuente y un discernimiento necesario para elegir los valores en la que la razón debe cimentar su labor. Soy Blaise Pascal. Este ha sido el relato de mi vida. Fui un pensador y científico de los años 1600, época muy complicada al no contar con las modernidades que hoy existen. Sin embargo, eso me llevó a crear nuevos objetos que facilitaron los diferentes cálculos matemáticos de esa época, como la pascalina, y el estudio de nuevas teorías y conceptos matemáticos que hasta el día de hoy son aplicados.